Listo. Ay, Bueno, entonces hoy es nuestra clase número 3 de estas series que hemos estado haciendo que se llaman Conociendo a Dios. La idea con estas series, como les he dicho, es que tengamos un conocimiento de quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre, quién es nuestro Jesús, quién es el Espíritu Santo, nuestra Trinidad, para que nos acerquemos, para que tengamos más confianza, podamos venir con mayor confianza cuando hagamos nuestras oraciones y para que podamos tener más fe. Dora, apaga el micrófono, porfa. Y para que podamos tener fe en Él, porque primero les decía, ¿quién va a entrar en una relación personal con alguien que uno no conoce? Y si uno no conoce a alguien bien, tampoco lo va a confiar bien, entonces nuestra fe va a estar un poquito o mucho tambaleando si no conocemos muy bien a nuestro Dios. Porque una cosa es decir, yo sé quién es Dios, sí, el que creó el universo, el Padre de Jesús. La gente a veces sabe, ha escuchado de Dios, pero no lo conoce a un nivel más profundo de que algún día enfrentándose a cualquier cosa pueda decir, no, ese no es mi Dios, eso no me lo mandó Dios y no lo recibo, porque mi Dios es así y así y así, y lo conozco así como conozco a tal amistad o a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, hermana. Sé que lo conozco muy bien, entonces no voy a poder ser fácilmente engañada cuando vengan cosas que él no me ha mandado. Entonces, esa es la idea con estas clases. Entonces, hoy les voy a presentar a un Dios fiel y verdadero. Este tema me lo puso el Señor en mi corazón justo cuando terminamos la clase del martes de hace 8 días. Y y bueno, yo al principio tuve como una dificultad para entender por qué dos. Estamos hablando de su naturaleza, sus cualidades y hemos ido dando, pero estas me vinieron así como juntas, fiel y verdadero. No entendí por qué, empecé a desarrollar la clase y al buscar la definición de fidelidad se me fusionó prácticamente pues con la verdad, con la parte del ser verdadero, del ser veraz. Y entendí por qué estas dos cualidades de la naturaleza de Dios no pueden ser separadas la una de la otra. La fidelidad es una virtud, por definición, es una virtud muy importante que facilita la estabilidad y la durabilidad de una relación. Acuérdense que estamos hablando de nuestra relación personal con Dios. Entonces, decíamos, la fidelidad facilita la estabilidad y la durabilidad de esa relación. Y eso implica que haya una conexión íntima basada en la verdad. Entonces, por esa razón, ahí ven cómo las cosas, si yo voy a hacer, estoy haciendo parte de una relación, una amistad o una relación de pareja, primero que todo, la fidelidad es una virtud que yo debo practicar, pero eso se basa en una conexión íntima que es basada en la verdad. Si no es basada en la verdad, no va a haber fidelidad. Entonces, Dios es fiel y es verdadero. Y vamos a ir desarrollando esto. Desde el principio, yo siempre les hablo mucho desde el principio, me gusta mucho comenzar con las historias de Adán y Eva, pero desde el principio podíamos ver que en la relación entre Adán y Eva con Dios había una convivencia permanente. Ellos tenían acceso a Dios, digámoslo así, 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Cuando le querían hablar y decirle, Señor, esta flor que hiciste estuvo hermosa. Señor, estos pájaros, qué colores tan bellos. Y Adán, no, pues yo como a este qué nombre le pongo, ¿te parece bien Tucán? O sea, ¿qué hablarían ellos? En ese entonces no habían problemas, no había enfermedad, no había delincuencia. Imagínense que iban a orar ellos, que aunque angustia iban a orar. Ellos tenían una comunicación constante, permanente con Dios. De hecho, Dios había soplado su aliento de vida sobre ellos, significando que el Espíritu de Dios mismo estaba con ellos. Entonces ellos vivían, moraban en la presencia de Dios, asequible allí para cuando ellos
lo necesitaban y lo querían y le querían conversar, que era todo el tiempo. Entonces, esa relación de ellos era íntima y era basada en la verdad. Como les decía la clase pasada, ellos no conocían el pecado, no conocían nada que fuera diferente a la verdad. Entonces, el hombre, primero que todo, le fue infiel. Estamos hablando hoy de fidelidad. Primero, el hombre fue infiel al mandamiento que Dios les había dado de mantenerse alejados de aquel árbol del conocimiento del bien y el mal. Y entonces vemos cómo, no vamos a contar la historia porque todos lo sabemos, pero al ellos haber caído y cometido este pecado, siéndole infiel a Dios porque se dieron más bien a lo que el diablo les proponía, eso es una infidelidad. Entonces, en ese momento, ellos tienen conciencia del pecado y se sienten avergonzados y por primera vez se sienten desnudos. Entonces, ¿cuál es mi punto aquí? Si seguimos viendo, ellos cometieron un pecado y sí, hay castigo porque veíamos la semana pasada, hay consecuencias, ¿cierto?, de los pecados. Pero Dios, siendo que hubiera tenido todo el derecho de un castigo severo por lo que ellos habían hecho, porque pensemos en las implicaciones de lo que ellos acababan de hacer. El hecho de que ellos cometieron ese error, ese pecado, siendo infieles a la palabra de Dios, se venían una cantidad de cosas que tienen consecuencias hasta hoy en día. Lo que estamos sufriendo hoy, la decadencia del mundo de hoy, el alejamiento del mundo, de la moral, de a donde hemos llegado, toda la violencia, las enfermedades, el dolor, la vejez, el sufrimiento, todo lo que hoy vivimos en este mundo es consecuencia, se originó allí en ese primer pecado. Por eso sí es el pecado original. Y entonces, ¿qué pasa? Dios hubiera tenido todo el castigo y les hubiera podido decir, miren lo que acaban de hacer, por ustedes esto es lo que va a pasar muchísimos años de aquí en adelante. No, Él sí les dio la sentencia, los castiga, pero como ellos sintieron vergüenza, entonces, ¿qué viene? Que es mi punto, viene Dios y en su fidelidad de Padre los cubre con pieles de animales. Miren qué belleza, miren qué fidelidad aquí. El hombre es infiel y viene Dios y muestra fidelidad de padre en esa relación, en ese caso padre e hijo. Llega y los viste porque ellos se sienten desnudos, avergonzados del pecado que acaban de cometer. Entonces, ese es el primer acto de fidelidad que yo veo en las escrituras que me parece hermosísimo. Los viste. Además, podemos ver en el libro de Génesis está todo esto y quiero aquí leer un tricito. ¿Quién me dice dónde está Génesis? No me digan, yo sé que todas saben. Génesis 3, el versículo 22, el libro más difícil de encontrar. En Génesis 3:22 comienza aquí. Y dijo, este fue Dios diciendo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene ya conocimiento del bien y del mal. Tiene conocimiento del bien y del mal, o sea, porque había comido del fruto del bien y del mal, del árbol del bien y del mal. Y sigue diciendo Dios, no vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén. Y sigue diciendo para que trabajara. Bueno, no vamos a seguir leyendo la historia, pero mi punto con eso, otro acto grande de que yo lo veo de fidelidad, en vez de estar el Señor juzgando por lo que acaban de hacer y por esa infidelidad, yo veo esto también como un acto de amor y fidelidad de Dios, el hecho de que los expulsara del jardín. Y uno diría, pero ¿cómo así? Fue un castigo. Pero si ustedes se ponen a ver, miren la razón que Dios está dando. Si ellos se quedan, lo más seguro es que van a comer también de el
árbol de la vida y van a vivir para siempre. Lo que Dios no quería era que allí en ese momento viviéramos eternamente en esta naturaleza pecaminosa que ya teníamos, en este nuevo estatus que teníamos. Ya Adán y Eva habían pecado, ya el pecado era una mancha que ya estaba con nosotros y ya Dios sabía lo que se venía. Venía, como les decía ahora, más adelante, las enfermedades, el sufrimiento, la violencia, la muerte, los asesinatos, el robo, toda esta cantidad de cosas. Pero entonces, como para darles un ejemplo que me entiendan, simplemente imagínense a una persona con una enfermedad y que no pudiera morir. Esto sería un castigo terrible. Entonces, si lo volteamos hacia el otro lado, lo vemos más bien que un castigo, verlo como un acto de la fidelidad, un acto de protección del Padre. Eso es un Padre fiel. ¿Quién más hace eso que un Padre fiel protegiéndonos de aquello? Nadie quisiera permanecer en un cuerpo que nunca puede morir con una cantidad de problemas y cosas que nosotros mismos nos causamos por el pecado original. Entonces ellos hubieran corrido ese riesgo y esa fue la acción de Dios. Entonces es tan fiel Dios con nosotros que aunque Adán pecó, y lo podemos seguir viendo en los siguientes libros del Génesis, después si seguimos no más el siguiente libro el siguiente capítulo, en el 4, podemos ver que si decimos que el espíritu del hombre ya no estaba, ya el espíritu de Dios no estaba allí, la presencia no estaba constante, pero Dios no se alejó. El que se alejó por cometer eso fue el hombre, la humanidad representada allí en Adán y Eva. Entonces Dios no se aleja y lo vemos porque en Génesis 4:6, cuando Dios le pregunta a Caín, ya estaban los hijos de Adán y Eva, Caín y Adán, y vemos, perdón, y Abel, y vemos cómo todos sabemos la historia de cómo ellos no se la llevaron bien y cómo Caín fue malo y Abel fue bueno y Caín mató a Abel. Y en Génesis 4:6, Dios le preguntaba a Caín que por qué estaba enojado y por qué tenía ese semblante que tenía. O sea, él sabía que ya había cometido el asesinato y le estaba preguntando, pero vemos cómo se dirige a él, cómo todavía Dios está hablando con ellos. Y después más adelante en el verso 9 también le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Le dice él, ¿dónde está tu hermano Abel? Entonces vemos a un Dios que sigue presente alrededor de los seres humanos que existían en esa época y lo vemos lo seguimos viendo a través del Antiguo Testamento. Entonces, la humanidad fue infiel, Dios sigue siendo fiel al no dejarnos. Otro ejemplo que les puedo dar, no sé qué tanto conozcan ustedes de las historias del Antiguo Testamento, pero así una revisión pequeñita, el pecado sigue creciendo, sigue aumentando, la rebeldía del pueblo crece y crece, y les decía en clases pasadas que Dios tiene que tratar con esto y juzgar, pero entonces cuando ya, digámoslo así, llegó al máximo que ya el Señor permitió que los enemigos de su pueblo lo atacaran. Es decir, Dios le quitó la protección a su pueblo porque estaban muertos en sus pecados. Habían llegado a un punto que estaban hasta matando, asesinando, sacrificando sus propios hijitos a ídolos demoníacos. Entonces, el pecado había llegado a unos límites que ya la humanidad se iba a erradicar completamente si Dios no lo acababa, no juzgaba. Entonces, Dios permite que ya vengan los enemigos de su pueblo y lo atacan y les pueden y se los llevan. Entonces, allí ocurre lo que es conocido como el exilio a Babilonia. Entonces, a la historia aquí que yo veo de la fidelidad tan grande de Dios que continúa estando tan presente, es de que a pesar que Dios mostró su ira allí, aquí dejó desatar su ira, la furia por el pecado, y permitió que estas cosas le pasaran a su pueblo. De todas maneras,
cuando estaban en el exilio en Babilonia, el profeta Ezequiel está un día sentado al lado del río y tiene un sueño. Y en el sueño viene esta visión de que él ve el trono, ve un trono sobre unos seres vivientes, 4 sobre ruedas, y arriba un trono, y está sentado en el trono, es una luz. Y entonces él lo ve, esta es la gloria de Dios, es la presencia de Dios. Y él se extraña, ¿por qué está aquí, donde estamos exiliados, donde nos trajeron, digamos, secuestrados en Babilonia? Y él no entendía por qué. Y más adelante, en otros capítulos, él tiene otro sueño en donde el Señor le muestra que él no estaba ya en su templo en Jerusalén, que él se había salido del templo y más bien se había ido con ellos al exilio. Entonces miren cómo el Señor es de fiel, que él se enoja, sí, hace juicio porque él es Dios justo y santo como lo veíamos, pero a la vez se va con ellos al exilio. Uno parte porque estaban sacrificando otros ídolos en el templo en Jerusalén, pero él se va con su pueblo porque es fiel a él, porque lo ama. Entonces, ese también me pareció hermosísimo, este ejemplo que encontré. De allí vemos que esta promesa de Dios, la que dice de que Él nunca nos dejará y nunca nos abandonará, esa promesa la encontramos varias veces, no sé cuántas veces está en la Biblia, pero la encontré en Deuteronomios, está en el libro de los Hebreos, está Moisés se lo dice, esa es la de Deuteronomio, cuando Moisés le dice esas palabras a Josué, cuando le está delegando, cuando él va a seguir siendo el líder de dirigir al pueblo a la tierra prometida, y luego de nuevo se las dice Dios al mismo Josué cuando le dice que se esfuerce y que sea valiente, que él va a llevar al pueblo a la tierra prometida y que él mismo le promete que nunca lo dejará y lo abandonará. Vemos la fidelidad de Dios, él mismo le promete eso. Nosotros somos los que somos infieles a él y seguimos siéndolo hoy en día, ponemos muchas cosas por encima de él y no sabemos que lo estamos ofendiendo. Él nos ama, sí, y nos seguirá amando porque Él mismo es amor. Y eso también lo habíamos visto ya, de que no nos ama por nuestras acciones, pero sí lo estamos ofendiendo, sí le estamos doliendo su corazón con esa infidelidad. Muchas veces preferimos la televisión, los medios sociales, el cine, nuestro trabajo, aún por encima de Dios. Ponemos muchas cosas, nuestra belleza, las uñas, tantas cosas que ponemos muchas veces por encima de Dios. Él, sin embargo, es tan fiel a su promesa de no dejarnos que lo sigue desarrollando a través de la historia, lo sigue llevando a cabo, como todos los ejemplos que les acabo de dar. Y después, muchos años después, ¿qué hace? Envía a su hijo único, su unigénito, para que conviva con nosotros en la tierra. Él estuvo 33 años, 3 años solamente fue su ministerio, pero estuvo aquí entre nosotros. Él mismo, Dios, hecho carne, estuvo aquí entre nosotros. Y vino Jesús para establecer su ministerio, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pero después Jesús tuvo que partir a estar con el Padre, a sentarse a la derecha del Padre. Pero ¿qué hizo Dios? Él sigue fiel a su promesa de que nunca nos dejará y envió al Espíritu Santo. Se fue Jesús, ascendió, pero envía su Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que es nuestra guía, que nos lleva a toda verdad. No nos deja, nunca nos deja. De hecho, las últimas palabras de Jesús cuando estaba ascendiendo a los cielos, empezó a darnos la gran comisión, las órdenes que nos dio de lo que como apóstoles de él debemos hacer, pero a la vez también dijo estas palabras: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así que mediten en esto de verdad cuando se sientan tristes, cuando esté cualquier tipo de depresión llegando a ustedes, cuando esté desconsuelo, temor. Dios nunca me deja, nunca me abandona. Obvio, tenemos que tener en cuenta que estas promesas son para los que estamos con Él.
Si estamos infieles a Él o ni siquiera estamos con Él, Él no nos va a garantizar esa fidelidad. No hay nadie que sea tan fiel como Dios. Él nunca, nunca rompe una promesa. Pónganse a pensar en esto. Podríamos decir, Él nunca incumple su palabra. Miren que estábamos hablando de la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad no se puede hablar separadamente de la veracidad de su palabra, de cómo Él lo que dice lo cumple. En Hebreos 1:3 dice que Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y si nos ponemos a ver, analizar la profundidad de esto, Jesús sostiene, porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, por Jesús. Si Dios llegara a romper su palabra, todo lo que fue creado se desintegraría. Todo se destruiría de la misma manera de que fue creada en el principio, en el origen de la creación. Esto es tremendo, esto es una verdad, cosas en las que uno normalmente no piensa, pero Jesús sostiene todas las cosas y Jesús mismo es la verdad. Todo está sujeto y fijo por la integridad de la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Pero así es Dios, Él es íntegro en su palabra, en lo que dice, y nosotros todavía nos atrevemos a dudar de lo que Dios dice. Así somos nosotros de tercos, ¿no? Pero yo digo que si dudamos es porque no lo conocemos. Y precisamente por eso estamos en estas clases aprendiendo quién es Él, para no dudar más de Él, de su fidelidad, de su amor, de su poder. Si Él dice que nos sana, y lo dice en su palabra, hay infinidad de escrituras al respecto, es porque nos sana. Entonces, ¿por qué seguimos enfermos del cuerpo y del alma? Entonces empieza la gente a decir, lo que pasa es que no es el tiempo de Dios, es en el tiempo de Dios que me voy a sanar. Es que de pronto no es la voluntad de Dios que me sane. Se murió, no es que no era la voluntad de Dios que se sanara. O cuál es la otra que se dice muy comúnmente, es que Dios tiene un propósito con esta enfermedad. No, de ninguna manera, voy a decirlo como dice Pablo, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué lo digo así? Porque es más fácil para nosotros ponernos a decir esas cositas que les acabo de decir, que no son más que excusas por no ver manifestado el poder de Dios. Pero ¿no será que no estoy viendo el poder de Dios manifestado en mi vida? ¿Es por mi incredulidad o por mi infidelidad a su palabra? ¿Por qué tenemos que echársela a Dios y decir que es que no es su voluntad, de que no es su tiempo, de que Él tiene un propósito, lo cual significa, es lo mismo que al decir que es el propósito de Dios que yo tenga esta enfermedad, estás diciendo que Él te la mandó o que Él la permitió, como dicen otros. Pero si estudiamos la palabra de Dios, eso no es lo que dice. De nuevo, es falta de conocimiento. Allí donde le estoy diciendo esto, en Romanos 3:4, antecitos en el verso antes, en Romanos 3:3, estaba Pablo diciendo que entonces por la infidelidad de algunos hombres se va a poner en cuestión o a invalidar la fidelidad de Dios. Y ahí es donde él contesta, de ninguna manera, más bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que pasa es que por el hecho de que nosotros no hagamos caso al mensaje de la palabra, o no lo entendamos, o no lo estemos estudiando para aprenderlo, para saber lo que Él dice y cuál es su voluntad, el hecho que nosotros no lo estemos asimilando o no lo estemos captando, no lo estemos llevando a cabo por fe, no quiere decir eso que Dios esté incumpliendo su palabra. Pero nosotros, sin embargo, sí lo decimos así. Pero son excusas, porque uno no quiere poner la culpabilidad en uno. No me he sanado, yo no voy a decir, porque es que yo me
porque es que de pronto yo no tengo todavía la fe suficiente o porque es que no he estado estudiando la palabra. No, ahí mismo se la tiramos más bien a Él. Miren, en cuanto a eso, en la palabra, yo creo que aquí ahorita nos vamos a extender un poquitico. Pues, o sea, no en la clase, pero quedan 10 minutos, no sé si alcance a terminar. O si no, volvemos y nos conectamos, ¿listo? Que nos quedan apenas 10 minuticos para que se corte la clase. Si se corta, ya saben. Bueno, un comentario que quería hacer aquí es que um, el, la palabra antiguamente tenía mucho valor. Eso es algo que yo le escuchaba hasta decir historias a mi mamá desde la antigüedad, de que las personas daban su palabra y eso era suficiente. Antiguamente no se necesitaba ni siquiera una firma. Con la palabra era suficiente y garantizaba cualquier tipo de cosa, fuese contrato, una promesa de algo, una promesa de compra-venta, una promesa de matrimonio, cualquier tipo de promesa, la palabra era suficiente. Pero vemos cómo hoy en día la palabra no vale mucho, a veces no vale nada. No sé, o sea, vemos cómo el mundo, la sociedad se ha ido alejando poco a poco, cada vez más, de lo que es los estándares morales de nuestra autoridad divina, suprema, de nuestro Dios. La veracidad es uno de su naturaleza, luego es uno de sus estándares también. Pero vemos que hoy en día no solamente hay que firmar algo, hay que notarizar, a veces hay que tener testigos, y aún así, con documento firmado, hoy en día vemos que abogados pueden encontrar la forma, los truquitos para aún sacarlo a uno de un contrato que ha firmado. Lo pueden sacar a uno de un compromiso. Es increíble, pero eso está sucediendo. Y tenemos que regresar a lo básico, o sea, debemos ser veraces porque Dios es veraz. Y en cosas tan simples como, por ejemplo, aún la puntualidad, si yo digo que voy a estar a las 8, esté a las 8. Si tengo una cita, si tengo un compromiso con alguien, debo cumplir ese compromiso. Aún en cosas tan sencillas como eso, si estoy faltando a mi palabra y la gente, ay, pero eso tan sencillo, eso no, no. La palabra vale, Dios nos ha enseñado eso. Y, no y si damos la palabra y no la cumplimos, digamos a una cita, aun sea la señora, digamos que te va a hacer las uñas, esa señora hay que respetarle su tiempo, por eso es importante la palabra. Esa señora también merece respeto, ella tiene también un trabajo, un tiempo que respetar. Entonces, hasta en estas pequeñas cosas nosotros debemos ser como nuestro Padre. Él nos ha dado el ejemplo, nos modela para que nosotros sigamos, pero el mundo cada vez se ha alejado más de esto. No hay valor en la palabra, pero Dios no es así. Es tan poderosa la palabra de verdad que se nos fue dada como un arma contra el mundo de las tinieblas. Así es de poderosa. El mundo de las tinieblas le teme a la verdad de la palabra de Dios. Y sabemos que el jefe de esa banda de las tinieblas es el padre de toda mentira. Entonces, en Efesios 6, Dios nos da una armadura. Esa armadura es para defendernos de toda adversidad. Esa armadura contiene ciertas partes muy específicas que simboliza un traje de guerra para que nosotros nos defendamos del mal, de muchas cosas. Y específicamente hablando de la palabra, de la verdad de Dios, el arma se le llama allí una espada. Esa palabra de verdad es la espada del Espíritu con la que nos defendemos de todo lo que se quiera venir contra nosotros, todo lo que no sea de Dios. Con eso vamos a defender nuestra salud, con eso vamos a defender a nuestro marido, nuestro matrimonio, con eso vamos a defender nuestros hijos, vamos a defender nuestra prosperidad, nuestras finanzas, todo este tipo de cosas. Me gusta mucho cómo en Efesios 6:14, en la versión de la traducción del lenguaje actual,
lo dicen de una forma que me gusta, dice, la verdad y la justicia de Dios nos visten y nos protegen. Esto es la verdad de Dios. Miren la importancia. La verdad y la justicia de Dios nos visten y nos protegen. No es la sangre de Cristo, como muchos piensan, y aprovecho para hacer esa propaganda. Muchos piensan si la sangre de Cristo la usan como para protección, pero yo tuve esto directamente, Dios me lo habló, me lo dijo, porque se lo pregunté muchas veces, no me sentía cómoda usando la sangre de Cristo para protección, para salir, para... No lo sentía en mi espíritu. Se lo pregunté a Dios y me contestó clarito. Si hubiese sido así, lo hubiera puesto como parte de mi armadura. La sangre de Cristo no es parte de la armadura de Dios. Dios no la incluyó allí. La sangre de Cristo es para redención de pecados. Nos limpia, nos purifica de todo pecado. Entonces, yo propongo, se me han salido 2 personas, se está desconectando mucho. Yo propongo que cortemos en este momento y empecemos una nueva reunión, ¿vale? Ya faltan 5 minuticos no más.